Vale, ok. Hola, chicos, que necesito... La que venía la primera es Ah, espera. Ok. Vale, grabamos. Estamos aquí con Lichis en este nuevo cambio de rumbo. De hecho, un viaje en el que quieres estar muy tranquilo porque su nuevo disco se llama Modo Avión y es decir, no molestar. Sí, bueno, es la parte del viaje más interesante, ¿no? El viaje es el punto de partida, del punto de partida al punto de llegada está el viaje en sí, y en ese momento es donde uno evalúa de dónde viene y a dónde va, y tiene ese momento de desconexión en el tránsito, pues que te permite pensar y crear, ¿no? Yo también suelo viajar mucho en tren, o suelo viajar mucho habitualmente, en tren, en avión, en furgoneta, en todos los sitios, ¿no? Y es ese punto en el que mirando por la ventanilla y tal, pues vas ahí ideando maldades y cosas. Empezó ya antes de la gira con Fito, ya empecé a tener algunos bocetos de las canciones, y ya con la idea con el hallazgo de que lo que me estaba saliendo era ya otra cosa que no tenía que ver con la cabra. Aquí suena muy chillona, pero igual luego me viene mejor, porque si no, no escucho. Decidí tomarme las cosas de otra manera, empecé a seguir trabajando en Tarrasa y en Barcelona, en el estudio que tenía, haciendo producciones, y le di prioridad a mi proyecto de blues, porque quería volver otra vez al blues que había practicado como bajista antes de la cabra, pero no como cantante, para reinventarme también como cantante y encontrar formas nuevas de expresarme y en componer muy poquito a poco, ¿no? En eso estuve todo este tiempo. En medio también hice lo de La Pandilla Voladora, que fue un paréntesis divertido también, que afortunadamente acabó antes de que acabara conmigo. Modo Avión habla de viaje, pero habla de una forma como de viajar, ¿no? O sea, está utilizando un poco la metáfora de estoy como en otro sitio y estoy como un poco más mirando hacia adentro, más que mirando hacia afuera, ¿no? Me interesa mucho, claro, Lichis como creador y la música, al final, creación, para mí, digamos, un poco el arte supremo, ¿no? Que tiene que ver con la propia esencia humana. ¿Cuál es un poco tu proceso creativo? Es decir, no solamente como compositor musical, sino también un poco como escritor. Es decir, ¿dónde empiezan esos impulsos, ¿no? El impulso de escribir cosas, nunca escribo la letra por separado, ni la música por separado, ¿no? Siempre viene todo en un bloque. Y siempre suele venir después de haber visto alguna película, leído algún libro o escuchado algún disco. Siempre viene de un poco de segunda mano ese primer impulso. Con el tiempo pues no suelo anotar nada, no escribo nada en papel y la mitad de las veces ni siquiera cojo la guitarra. En el último proceso ya está el papel y la guitarra o el piano para darle forma a lo que hago, pero en principio ese es el camino. Voy bocetando muchas cosas, no acabo ninguna, creo que es un error el sentarte y decir, bueno, ya tengo una primera estrofa, un estribillo, voy a acabar la canción, no, a mí no me suele funcionar. Entonces voy bocetando hasta que ya tengo un montón de material, y de ese material ya voy seleccionando lo que creo que más me merece la pena o con lo que me siento más identificado, ¿no? Y ahí ya empieza un proceso largo de darle vueltas y mil vueltas, y ya es cuando ya agarro la guitarra, el boli y me pongo a maquetar. Para mí también hacer maquetas es la parte del proceso más divertida, porque yo además no soy cantautor, nunca he escrito una canción pensando en interpretarla con una guitarra o con un piano, ¿no? Siempre que compongo algo ya estoy pensando en un arreglo musical detrás, ¿no? Mi formación es en grupos de rock y eso lo tengo muy interiorizado. Entonces, bueno, pues maquetando, voy grabando yo instrumentos, voy grabando cosas y ya se va tejiendo la canción. Bueno, este es el primer disco en el que he escrito canciones con otras personas. Siempre el proceso de
de escribir canciones era un viaje solitario, ¿no? Y para este disco ya tenía como hechas unas 5 por ahí, y por diferentes circunstancias personales y vitales no encontraba fuerza para seguir, y ahí sí que me vino bien pues la presencia de César Pop y de Fernando Polaino, que tiraron un poquito de mí, venían ahí a mi casa a rescatarme y a hacerme darle más vueltas al tema, ¿no? No creo que las canciones existan necesidad de acabarlas. Las tienes que acabar porque las tienes que interpretar ante el público, pero creo que muchas veces ni siquiera una canción completa tiene una necesidad de ser acabada, ¿no? Igual también ya está bien así. Las maquetas me ayudan precisamente ahí es donde me siento más creativo, porque las maquetas son más libres, no las haces pensando en que eso luego lo vaya a escuchar alguien y tal, te da una cierta libertad. Y la verdad que en esa libertad es cuando ya suelo ya perfilar bastante bien los arreglos. De hecho, este disco, cuando llegué a Nueva York, cuando lo escuchaban los músicos de allí, me decían: ¿y de verdad quieres volver a grabar esto? Esto está muy bien, ¿cómo está? Y en el proceso de producir a otros, sí peco de lo contrario, ¿no? Empiezo en muchas ocasiones a sobreinstrumentar o a hacer demasiadas cosas, y ya llega un momento en que digo, bueno, páralo ya, creo que con esto es bastante, ¿no? Y los discos no creo que se terminen nunca, ¿no? Los acabas tú. Bueno, nosotros tenemos la ventaja de que, siendo un álbum de género, los referentes culturales están claros. Entonces, más o menos escuchábamos la canción, y cuando estábamos un poco perdidos nos poníamos a hablar de discos, ¿no? Estamos hablando de gente que ha grabado con Dylan, con Elvis Costello, con Tom Waits y tal. Entonces había mucha conversación sobre música más que sobre qué tipo de forma de tocar debíamos encaminarnos, ¿no? Entonces, pues, gente con tanta experiencia es muy sencillo, ¿no? Es que mi caso es bastante surrealista. Yo la lista de la compra, por ejemplo, que es el tema que más se conocía de La Cabra, yo recuerdo cuando lo escribí, le dije a la gente que me rodeaba que lo había escrito pensando en cantarlo con María Jiménez, la gente se llevaba las manos a la cabeza. Me decía, ¿pero qué narices estás haciendo? O sea, esto no lo van... Recuerdo que incluso en alguna radio llegaron a decir, yo no pongo un tema de un Pies Negros, entonces todavía no nos llamaban ni perroflautas. Yo no pongo una folclórica y un Pies Negros cantando juntos en mi emisora, porque esto es un tal... evidentemente era una cosa absolutamente transgresora en su momento, que además solo ponían en Radio 3 y en emisoras así muy pequeñas, y que terminó de forma anecdótica sonando en algunas emisoras de radio. Por ejemplo, 40 Principales lo puso un lunes y lo quitó un viernes, pero de número 1, un año y medio después del lanzamiento del disco y de que de esa canción se había convertido en un éxito popular. Luego después, por ejemplo, llegó aquel terrible error que cometí de hacer aquella campaña publicitaria de No me llames iluso, que es una canción con la que yo no me identificaba y que creo que nunca debía hacer, y sin embargo fíjate cómo ahí se hizo una inversión de publicidad enorme, fue una campaña brutal, sonó en todas las radios, y sin embargo no repetimos el éxito que habíamos tenido con la lista de la compra, y además desvirtuó de alguna manera el mensaje y lo que La Cabra era. La figura del DJ o del periodista, del comunicador a la hora de transmitir la música sigue siendo igual de importante. Detrás de cada movimiento musical siempre ha habido un periodista, o ha habido un aficionado, un enamorado de la música, que es quien filtra, selecciona y ofrece a su público lo que él cree que merece la pena ser escuchado, ¿no? La música siempre está y ha estado unida con la imagen, ¿no? Es decir, de hecho, muchas veces cuando ya tienes un número determinado de discos, ¿no?, te acuerdas de los álbumes un poco por la portada, ¿no? Obviamente. Muchas veces se tiene obviamente el protagonista, de alguna forma, en este caso el grupo o los cantantes, como digamos como el leitmotiv de la portada, y otras veces se desarrollan como otros discursos, ¿no? A mí estos otros discursos me parecen siempre mucho más interesantes, ¿no? Porque se apuesta más por la creatividad más que por poner una primera foto y demás, ¿no? Lo que me interesa de alguna forma es saber cómo te relacionas tú con esa extensión gráfica, ¿no?, de tu producto, ¿no? Los anteriores discos normalmente suele ser la discográfica la que toma esas decisiones. Seguramente se metan menos con la música que con el diseño gráfico, porque entienden que es como tú bien dices, es la cara del producto,
y seguramente pueda hacer que ese producto se venda o no. Pero todo esto también depende mucho del artista, ¿no? Si tú te dedicas a un público teenager y quieres vender un público de un cantante guapete y tal, tienes que poner a cantante guapete en la portada porque si no, no lo vas a vender. O artistas muy reconocidos como Joaquín Sabina, ¿no? Que no es que sea precisamente un guaperas, pero sin embargo todo el mundo daría, o mucha gente daría un brazo izquierdo por cambiarse por Joaquín Sabina. He vendido esa imagen canalla, ese rostro tal, también vende, ¿no? De alguna manera eso ocurre. Yo en mi caso en este disco, por ejemplo, una de las cosas que ha traído la crisis musical es que me ha permitido una mayor libertad. Yo, en realidad el disco sale con mi propia discográfica, aunque lo distribuye Warner, pero sale con mi propio sello. Yo he hecho la inversión y en cuanto a la imagen no tenía muy claro con quién hacerlo hasta que me sugirieron de la revista Ruta 66 la opción de Max, que creo que ha sido muy acertada, porque además creo que de alguna manera sintetiza el aire y el mensaje del disco, ¿no? Muy sencillo y muy sentido, ¿no? Las ideas que a mí se me ocurrían al principio de portada eran bastante tópicas y bastante de género, ¿no? Siempre se me imaginaba esto de unos cables de teléfono con unas zapatillas colgadas y la estela de un avión, era todo bastante tópico. Entonces, cuando Max me habló conmigo y me dijo ¿qué tipo de idea tienes?, le dije, no sé, siéntete libre, lo que me gustaría es que transmitiera lo que yo quiero contar en las letras, ¿no? Lo que quiero contar con la música. La primera es un cuadro de mi padre, cuadro de mi padre. La segunda portada era un cuadro de mi padre que se cambió, al que se cambiaron los colores y tal, la portada de Cabrón. Luego ya Vestidos de Domingo fue de Manolo Guío, que era el diseñador gráfico de lo que era entonces Dro, que era Warner. El de Ni Jaulas ni Peceras también. Hotel Lichis fue una colaboración, lo hicimos entre yo y Manolo, o sea, entre Manolo Guío y yo, por decirlo mejor. Y esta última pues ha sido de Max, ¿no? Cada vez he probado una cosa diferente, ¿no? Quizás el primer disco para mí era importante que tuviera un cuadro de mi padre, pues por motivos también sentimentales y por sentimiento y por afinidad, ¿no? Y quería que él también hiciera algo, ¿no? Y las acciones también promocionales son las que son, es salir a tocar y demostrar lo que tienes en el escenario y con tu disco y poco más y ver qué sucede. La música es un oficio excluyente, o sea, tienes que dedicarle muchísimo tiempo, muchas horas y tienes que dar tu cara y tu imagen, se sacrifica mucho de tu vida personal por esto y evidentemente luego la vuelta atrás es muy complicada. Entonces, bueno, yo puedo entender también que haya gente que diga, bueno, es que esto es el estilo en el que la gente me conoce y la forma en la que me conocen, voy a intentar seguir tirando del hilo, pero a partir de este camino. Lo mío ha sido también una cosa que he sentido hacer de otra manera. También por lo que te decía antes, mi fuente de inspiración en muchas ocasiones son el cine, son la pintura, son la literatura y en esos campos, si te das cuenta, los directores de cine abordan un montón de estilos diferentes. Dentro de su estilo personal pueden abordar el thriller, pueden abordar el cine más experimental, pueden abordar algo más cercano a la comedia, no sé, siempre intentando dejar un sello personal en lo que haces, ¿no? En la pintura es exactamente igual, ¿no? Cualquier pintor atraviesa diferentes etapas, prueba con diferentes materiales, prueba performance, hace todo tipo de cosas, ¿no? Buscas reinventarte, ¿no? En otros artes es algo más normal, pero en la música parece que cuesta más aceptar. Tiene una agudita por detrás que parece que hay una mandolina, tío. ¿Verdad? Yo, como muchos otros músicos, ahora estamos siempre detrás del santo grial del menos es más, ¿no? Con los años te vas volviendo menos insolente y piensas que tienes que decir más cosas con menos palabras, ¿no? Sintetizar más. Muchas gracias, Lichis. Nada, gracias a vosotros. Ha sido un placer.